La vez anterior hablamos principalmente del producto cruz. En R3 tenemos dos vectores X y Y. Y el producto cruz nos da un vector que era perpendicular a ambos. Entonces, principalmente lo que vimos fue, bueno, la existencia de este producto cruz, la fórmula que lo define. También estaba un resultado que para tomar el área de un paralelogramo formado por dos puntos, podíamos usar la norma del producto cruz. Pero también mencionamos un poco de por qué era importante usar el producto cruz o en qué nos podía ayudar. Y una razón era para hablar de planos en R3. O en general, vimos que en Rn existe un vector normal a todo hiperplano. Entonces sabíamos que en Rn, primero que todo, un hiperplano es una copia de Rn-1. Entonces eso nos daba planos en R3 y rectas en R2, como casos particulares. Y habíamos mencionado que existe un vector normal a uno de estos planos. Tenemos un hiperplano y existe un vector de tal forma que toda dirección en este hiperplano es perpendicular a esta recta, a este vector normal. Entonces, bueno, la dirección del plano básicamente viene dada por este vector normal, porque si tenemos un vector paralelo a este, seguiría siendo normal a este plano. Si tuviéramos nosotros un punto P, podemos trasladar al origen y así decir, bueno, que cualquier punto X está en este hiperplano, si solo si el vector que va de P a X es ortogonal a este vector que usualmente se escribe con N. Entonces eso nos daba la ecuación X pertenece a un hiperplano pi, si solo si X menos P es ortogonal a N. Esto era lo mismo que decir que el producto punto de X y P era 0. O a veces escribe de forma equivalente que el producto punto de X con N es igual al producto punto de X con P. De forma equivalente, si N y entradas a 1, a 2, hasta N, el producto punto perdón, aquí me equivoqué, este no era X, este era P con N, de este lado. Si el producto punto de P con N es algún número D, o sea, es un número real, eso es lo que sabemos del producto punto, entonces un punto, escribiendo X, con sus coordenadas X1, X2, Xn, esto nos dice que X pertenece a pi, al plano, es lo mismo que la ecuación A1, X1, A2, X2, más AN, XN, igual a D, se cumple. Entonces esta de aquí la habíamos llamado la ecuación general del plano, del hiperplano. Del hiperplano. En R2, los hiperplanos en las rectas, eso nos dice que las rectas tienen la forma AX más BY igual a C. Y esto es lo mismo que la ecuación que conocíamos antes, siempre y cuando esa diferente de 0, se puede escribir como Y es igual a A entre B por X más C entre B. Entonces, este es el M y este es un B', la ecuación general que teníamos antes.
En R3, lo que tendríamos es un plano, tiene la forma AX más BY más CZ igual a D. Un plano tiene dimensión 2, ¿verdad? Si lo vemos como subespacio, tiene dimensión 2. Si está fuera del origen, pues se puede trasladar a un espacio de dimensión 2. Pero eso se ve reflejado en el hecho de que tiene dos parámetros libres. ¿Qué significa que tenga dos parámetros libres? Básicamente, y dependerá cuál coeficiente sea 0, porque eso cambia un poco qué parámetro es libre. Básicamente, si uno escoge Y escoge Z, uno podría despejar X y tiene un punto en el hiperplano. Entonces, básicamente uno puede decir, bueno, deja Y libre, deja Z libre, y al final despeje X. Y esto nos da una copia de un plano, porque estamos moviendo dos variables reales, es como R2. Entonces, en este caso, si por ejemplo A es diferente de 0, entonces el punto X, Y, Z pertenece a este plano pi. Es lo mismo que decir que se satisfaga la ecuación, pero despejando X, es lo mismo que decir, bueno, X es igual a D menos BY menos CZ, todo dividido entre A. O sea que podríamos escribir el punto, podríamos decir que pi es el conjunto de puntos de la forma que aquí despejamos de, podemos dejar la constante por fuera, D sobre A, 0,00, más y veces b sobre a, 1, 0, más z veces menos, perdón, me faltó el menos c sobre a, 0,001. Es otra forma de obtener la ecuación del plano, donde eso serían vectores directores. Sería un U y esto un V. Pero recordando que en realidad para obtener vectores directores basta conseguir 3 puntos en un plano y dejar uno fijo y conseguir la resta, siempre y cuando los 3 puntos no sean colineales. Entonces, voy a darles un ejemplo aquí. Si pi es el plano x menos 2y más 3z igual a 1, pues las ecuaciones paramétricas son muchas. Digamos, en una recta hay muchos vectores directores, pero cada uno es múltiplo del otro. En el plano no se ocupa eso. Básicamente estamos hablando, si el plano pasa por el origen, estamos hablando básicamente de un espacio de dimensión 2. Y ustedes recuerdan, hay muchas bases, porque es escoger cualquier vector diferente de 0 y luego un vector fuera de la recta. Entonces, esto quiere decir que x, y, z pertenece a pi, sí, solo sí, y aquí podemos ver que cualquiera dos son parámetros libres, puede ser el x, puede ser el y, puede ser el z, mientras su coeficiente no sea 0, si no ahí sí habría problemas. Y aquí estamos pensando en R3, vamos a decirlo. Sí, solo sí. Podemos no poner ninguna restricción sobre y y z y decir que x es igual a 1 menos 2y menos 3z. Quiere decir que el plano lo podemos describir como el conjunto 1 menos 2y menos 3z, y, z, donde y y z está en R. Es una forma de escribir la solución a esta ecuación, la ecuación general, pero también lo podemos escribir aquí separando la constante que tiene en este caso el 1, 0, 0, más los valores que tienen y, que está este menos 2 al inicio, este 1 en el centro, y la tercera coordenada no tiene y podemos separar la z, que aparece con menos 3 en la primera coordenada, la segunda coordenada no aparece, y 1 en la última. Entonces, esto igual, un poquito grande, donde y y z están en R. Entonces, de una ecuación general, se puede obtener una ecuación paramétrica de forma muy sencilla.
que es despejando una de las variables. Esta es la forma paramétrica. Forma paramétrica. Entonces, esta ecuación paramétrica se puede obtener muy fácilmente de la ecuación general. Algo que nos interesa hablar un poco es de intersecciones de planos, en realidad hablando de hiperplanos en general, o rectas. Puede ser intersección de dos rectas, intersección de dos planos, intersección de rectas y planos. En realidad, más adelante nos va a interesar diferentes tipos de intersecciones, pero si ustedes recuerdan, en el colegio, cuando uno trabajaba la ecuación de una recta y de una recta en R2, uno también hablaba de la intersección de dos rectas, que era resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, digamos que en R2 tenemos la recta L1, que tiene la ecuación general 2x menos y igual a 1. Y la recta L2, que tiene la ecuación general 3x más y igual a 6. Esto también se podía escribir como, si uno despeja, tendría y igual a 2x menos 1 y y igual a menos 3x más 6. Y se puede despejar de esa forma. Pero, digamos que uno quería encontrar la intersección de dos rectas. Entonces, si ustedes recuerdan, en R2, en el plano, dos rectas distintas son o paralelas o se intersecan en un único punto. Paralelas o se intersecan en un único punto. Bueno, es fácil ver que los vectores directores de esas rectas no son el mismo. No van a ser paralelas. Quiere decir que se deberían intersecar en un único punto. ¿Cómo hacíamos para resolver este tipo de ecuaciones? Las iguala y después aquí, sí. Sí, bueno, igualarlas quiere decir igualar en una de las variables, ¿no? Que es una de las formas. O sea, por ejemplo, despejar y. En ese caso, sirve más el lado que está derecho, ¿no? Aquí tenemos que 2x menos y igual 1, 2x más y igual 6. Esto mismo que decir que y es igual, como la ecuación que está arriba, 2x menos 1, y igual menos 3x más 6. Y esto sería, para que se intersequen, ya tenemos una ecuación para y y otra ecuación para y. O sea que 2x menos 1 debería ser igual a menos 3x más 6. Y aquí uno puede despejar. Pase el 3x a sumar. Y nos queda 5x es igual a 7. Entonces x sería 7 quintos. Y así uno puede despejar en cualquier ecuación. Y decir, bueno, despejando en la primera ecuación, tenemos que, bueno, más fácil en realidad despejar de esta de aquí, sería lo mismo. Aquí está en forma, tenemos que y es igual a 14 quintos menos 1, que termina siendo 9 quintos. Entonces esto lo que nos dice es que 7 quintos, 9 quintos es el punto en la intersección de las dos rectas de L1 y L2. Entonces, lo que pasa aquí es que algo geométrico como la intersección de dos rectas se convertía en resolver un sistema de ecuaciones. Si recuerdan, había múltiples formas de resolver esta ecuación.
otra forma que teníamos, 2x menos y, 3x más y, igual 1 y 6. Pues como son dos variables era sencillo. Claro, lo que uno podía hacer era, por ejemplo, sumar las ecuaciones para cancelar la y. O en realidad, de alguna forma igualar los coeficientes. Si uno quiere cancelar la x, podríamos multiplicar este por menos 3 y el otro por 2 para que quede 6 negativo y 6 positivo. Entonces uno podía como multiplicar por algo para hacer la cancelación. En este caso, vas a consumar y a la hora de hacer la suma, se cancela la y nos queda 5x es igual a 7. Entonces igual se despeja una variable y una vez que uno despeja una, se puede volver y despejar la siguiente. Entonces esta es la forma de despejar un sistema de este de dos variables, dos ecuaciones y dos variables. Pero que es lo mismo que intersecar dos rectas. ¿Qué pasa si intentamos intersecar dos planos? ¿Qué podemos decir de la intersección de dos planos? Si digamos que tengo un plano 1, son dos planos no paralelos, o sea, sí se intersecan y distintos. ¿Qué es Pi1 intersección Pi2? La intersección es una recta. Una recta, muy bien. Pero ¿por qué es una recta? ¿Por qué no se puede intersecar solo en un punto? ¿O por qué no se puede intersecar en dos puntos? Primero, supongamos que la intersección es no vacía. Entonces tome un punto en la intersección. Tome P. La intersección de las dos rectas. Perdón, P en la intersección de los dos planos. Si recuerdan al inicio, en realidad para nosotros era más fácil entender planos que pasaban por el origen porque eran subespacios. Entonces vamos a hacer eso. Podemos suponer que P es el origen. O de otra forma, Pi1 menos P y Pi2 menos P son planos que pasan por el origen. Bueno, hay un resultado del capítulo anterior. Este resultado de aquí. El que era como un principio de inclusión-exclusión, pero para las dimensiones de espacios. Habíamos dicho que un plano era más sencillo si pasaba por el origen. Una cosa aquí, eso sí, para que estemos claros, estamos hablando de planos en el red 3. U igual Pi1 menos P y W igual Pi2 menos P son subespacios de R3 con dimensión 2. Tenemos dos espacios con dimensión 2. ¿Qué podemos decir de la suma de estos subespacios? ¿Qué obtenemos si sumamos estos dos espacios? Sabemos que U es distinto de W. ¿Cuál es la dimensión de U más W? Un número entre 2 y 3. ¿Cuál será? La dimensión es 3. Porque si fuera 2, quiere decir que sería igual a este de aquí. Si la dimensión
de U más W es igual a 2, entonces U más W es igual a U. Pero hay vectores de W que no están en U. Este espacio es más grande. Pero W no está contenido en U. Y W también está contenido en la suma. Entonces la dimensión no puede ser 2. La dimensión es 3. Eso en particular nos dice que la suma es R3. Es un espacio vectorial más grande. Entonces su dimensión tiene que ser más grande. Y esto nos dice que la dimensión de U más W es mayor que 2, pero como al mismo tiempo es menor que 3, esto nos dice que la dimensión es 3. Es 3. En particular nos dice que la suma es R3. ¿Y qué nos dice eso de la fórmula anterior? La fórmula anterior nos decía que la dimensión de U más la dimensión de W es igual a la suma de U más W con la dimensión de U intersección W. Y sabemos que la dimensión de U es 2, la dimensión de W es 2. Y esta dimensión es 3. Entonces, si despejamos, nos queda que la dimensión de este amigo es 1. Entonces, la dimensión de la intersección es 1. Y esto nos dice que la intersección de Pi1 y Pi2 es una recta. Es una recta porque es una traslación de un espacio de dimensión 1. Es la copia de copia geométrica de R. Entonces, bueno, tenemos esto de aquí, la intersección de dos planos. Si se intersecan es una recta. Bueno, entonces, eso sí, si queremos encontrar la intersección de un plano, de dos planos, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones. Entonces aquí, bueno, despejar también se puede hacer. Se puede trabajar con dos ecuaciones e intentar simplificarlas de alguna forma. ¿Sí? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una ecuación y uno es x más 3y menos 2z igual 5 y 2 igual a 4x menos 7y más z igual a 2. Pues, dejando de lado la geometría, viendo solo las ecuaciones, uno puede decir, bueno, esta que está aquí se podría multiplicar por 2. Esta ecuación de aquí es, de cierta forma, es equivalente a decir, bueno, 8x menos 14y más 2z es igual a 4. ¿Verdad? La ecuación no cambia en nada solo porque multiplicamos 2 en ambos lados. Una solución de la primera y solución de la segunda. Pero al hacer esto, podemos, por ejemplo, sumar las ecuaciones y cancelar las zetas. Entonces esto de aquí nos dice, bueno, esta ecuación se da, por otro lado, si sumamos, tenemos que 9x menos 11y más 0z
es igual a 9. Entonces, aquí tenemos una ecuación, una sola ecuación, que básicamente nos va a encapsular la de arriba. Entonces, eso sí, bueno. Entonces, lo que vamos a tener es una recta. Vean que una recta es dimensión 1, o sea, debería tener un parámetro libre. Aquí un parámetro libre quiere decir, podemos escoger y que sea cualquier cosa, o x que sea cualquier cosa y despejar respecto a y. Entonces, esto nos dice que x debería ser igual, pasando este 11y a sumar, y dividiendo entre 9, 1 más 11 novenos de y. Uno más 11 novenos de y. Y z se puede despejar de cualquier ecuación, por ejemplo de pi2. Z nos decía que era igual, Z, si despejamos de la primera, la versión original, es lo mismo que 2 menos 4x más 7y. Y sabemos que x es igual a 1 más 11 novenos de y. 4 más 7y. Esto es igual a 2 menos 4 menos 44 novenos de y más 7y. Eso se puede escribir como menos 2 y menos 44 y 7 por 9 es 3. Bueno, de y, perdón. Y esto es lo mismo que menos 2 más 19 novenos de y. Entonces aquí tenemos ya una recta, que es la ecuación que soluciona la ecuación. Este z despejado en términos de este y. Entonces, tenemos que x, y, z está en la ecuación de pi1, en la intersección de pi1 y pi2. Si solo si x es igual a 1 más 11 novenos de y, z es igual a menos 2 más 19 novenos de y. Y y nada más es un número real. Entonces aquí lo estamos dejando como parámetro libre. Vean que esto también uno habría podido escoger x cualquier cosa y despejar y en términos de x. En realidad siempre hay múltiples formas de hacer el despeje usualmente. Esto nos dice también que este punto tiene la forma 1 más 11 novenos y, coma y, menos 2 más 19 novenos de y. Y esto se puede, esto se puede separar las y de las constantes. Para decir, bueno, esto es de la forma 1, 0, menos 2, más y veces 11 novenos, coma 1, coma 19 novenos. Entonces esto también nos da una forma paramétrica, donde este sería el valor P, este es el valor P menos Q, el vector de dirección de la recta que define la intersección de estos planos. Entonces, en realidad, la intersección de dos planos sería resolver un sistema de ecuación, un sistema, lo que se llama lineal de ecuaciones. Lineal porque toda ecuación, toda variable, aparece de forma lineal. No hay términos cuadráticos, no hay un x a la 2, no hay y a la 3, no hay z a la 5.
todos los términos X, Y, Z, todas las variables aparecen de forma lineal. O incluso podrían no aparecer. Entonces, ¿qué pasa si intentamos intersecar dos hiperplanos? Tendríamos lo mismo, solo que con más variables. ¿Qué pasa si más bien intersecamos tres hiperplanos? Tendríamos de nuevo lo mismo, pero con más ecuaciones. Entonces, aumente las ecuaciones, aumente las variables. Eso nos daría una interpretación de la intersección de varias figuras geométricas. Que eso lo vamos a resolver trabajando con matrices. ¿Okay? Antes de eso, vamos a trabajar también la intersección de una recta con un plano. Pero para eso es más sencillo ver la intersección de una recta con un hiperplano. Vamos a ver qué pasa. La intersección. Una recta con un hiperplano. Esto sería en Rn. Resulta que esto es muy sencillo, pero si escribimos las ecuaciones de la recta y del hiperplano de la forma conveniente. Y la forma conveniente es ecuación paramétrica para la recta y ecuación vectorial para el hiperplano. Entonces, digamos que nosotros tenemos una recta L, pues digamos que sea L, una recta que tiene un punto P y un vector de dirección V. Esta es la recta en su ecuación paramétrica. Y el hiperplano, el conjunto de puntos de los puntos X en Rn, tal que X multiplicado por un vector normal fijo va a ser igual al número D. Donde este número D se obtenía, si ya tenemos un punto en el hiperplano, podemos sacar el producto punto, este punto con N, y como es constante, así obtenemos este valor de D. Okay. Entonces, ¿bajo qué condiciones se interseca una recta y un hiperplano? ¿Por qué? Porque incluso si lo pensamos en R3, hablar de planos, de planos y rectas paralelas cuesta un poquito más, ¿verdad? Porque la recta sí tiene una dirección, el plano no exactamente o no de la misma forma. Entonces, veamos a ver qué significa que tenga ecuación. Bueno, estudiemos la intersección de L con pi. Estudiemos esta intersección. Antes de decir qué ocupamos para que se intersequen, estudiémoslo un momento. Bueno, vean que un punto P más TV, o sea, un punto en la recta, va a pertenecer a pi si y solo si, al hacer el producto punto de este punto con el vector normal n, obtenemos el número d, que ya está fijo, puede ser cualquier cosa. Y este de aquí, por distributividad, es el producto punto de p con n más t veces el producto punto de v con n. Y en realidad, vean que lo único que se mueve aquí es t. T es un número real, p está fijo, v es un vector director, n es un vector normal. En cambio, t es un número real cualquiera. T es un número real cualquiera y los demás están fijos. Y entonces, aquí podemos despejar diciendo, bueno, t por el producto punto de v con n debe ser igual a d menos p por el producto punto n. Y aquí nosotros podemos decir, bueno, entonces despeje t y mande a dividir.
Bueno, ¿qué podemos concluir viendo esta ecuación? ¿Qué se necesita para que una recta y un plano se intersequen? A la hora de hacer esta división, el único cuidado que hay que hacer, que hay que tener, es que este de aquí no sea 0. O si no, no podemos dividir, correcto. Entonces, lo que vemos aquí es que si V no es ortogonal a N, L y pi se intersecan en un único punto. ¿Cierto? Porque despejamos, hay un único t que cumple esta ecuación. Aquí está dado el único t, el despeje de esta ecuación. ¿Okay? Mientras que si el producto punto de v con n es 0, en realidad tenemos dos opciones. Porque este de aquí sería 0. Si pasar dos opciones, sería que el producto punto de n de p con n ya sea d. Pero esto nos diría que él está contenido en el plano. ¿Verdad? Aquí simplemente tendríamos un 0 y la ecuación puede ser o no cierta, solo si el producto punto de p con n es d. Pero eso dice todo punto de la recta está en el plano, en el hiperplano. Y en el segundo caso, si el producto punto n es diferente de d, entonces la intersección de L con pi es vacío. ¿Sí? Entonces, en este caso es donde vamos a decir que el plano y la recta, el hiperplano y la recta son paralelos. Si L es ortogonal al vector director de y del hiperplano, decimos que L y pi son paralelos. Y ser paralelos puede ser que esté contenido en la recta en el hiperplano o que no haya intersección de la recta con el hiperplano.